El mundo de la ciencia. Un viaje en el mundo de la química. Dmitri Mendeleev y la tabla periódica de los elementos. Como profesor, sobresale la redacción de libros de texto, por ejemplo sobre química orgánica y tecnología. Cuando al empezar a dictar un curso de química en 1868 planificó la redacción de un libro de texto al que le dio el nombre de Principios de la Química. Durante la tarea de redacción se dio cuenta que tenía que adoptar un cierto sistema de cuerpos simples, para no gobernarme en su distribución por motivos casuales, en cierto modo instintivo, sino por un principio exacto y determinado, el germen de la clasificación de los elementos por los pesos atómicos. Mendeleev ordenó los 64 elementos conocidos por ese entonces de acuerdo a esa variable y analizando la secuencia obtenida descubrió la ley periódica, en sus palabras. A medida que aumenta el peso atómico los elementos adquieren al principio propiedades nuevas, variables, pero que luego vuelven a repetirse en el nuevo periodo. En la nueva fila y serie de elementos y en el mismo orden de sucesión que en la serie precedente, de ahí que la ley de periodicidad pueda ser formulada del siguiente modo. Las propiedades de los elementos y en virtud de ello las propiedades de los cuerpos simples y compuestos que forman, se hallan en dependencia periódica, o sea se repiten con regularidad, de su peso atómico. La tabla periódica impresa en hoja suelta y con fecha 17 de febrero de 1869 la envía a todos los físicos y químicos de su conocimiento. El 18 de marzo de 1869, se la presentó en la sesión de la Sociedad Química Rusa con el título Experimento de un sistema de elementos basado en su peso atómico y en la afinidad química. En el mismo año se publicó en Alemania. En 1875 el científico francés Lecoq de Boisbaudran descubrió un elemento al que llamó galio, Ga, cuya densidad era 4,7 y su peso atómico 68. A lo largo de los años y con nuevos descubrimientos se probó que Mendeleev había predicho 21 de los 37 elementos descubiertos con posterioridad a 1869. En la época de las primeras tablas periódicas no se conocían los gases nobles que luego fueron agregados en otra columna en 1902. Los elementos los ordenó en la tabla periódica en función de su peso atómico y a la vez los caracterizó por sus propiedades físicas como solubilidad de sus sales, punto de ebullición a partir del descubrimiento de las propiedades del uranio, el polonio y el radio. El fenómeno de la radioactividad hizo su aparición hacia el fin del siglo XIX. Se observó que los productos de la desintegración radioactiva diferían entre sí por pequeñas variaciones en el peso atómico y posteriormente fueron llamados isótopos. Más adelante los trabajos de Rutherford, Bohr y Schrödinger indicaron que el núcleo atómico está compuesto por protones con carga positiva y neutrones y que alrededor del núcleo giran electrones con cargas negativas equivalentes y en distintas órbitas. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? La tabla periódica actual cuenta con 118 elementos. La tabla periódica de los elementos está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Además están distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. En dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico del elemento, su número atómico, cantidad de protones, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus estados de oxidación y la configuración electrónica. Los símbolos químicos se pueden abreviar los elementos de ciertas materias. Número atómico, número másico ambos. Números hacen referencia sobre la cantidad de partículas subatómicas que posee un átomo de un elemento químico de la tabla periódica. Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo. Eso hace que el átomo de un elemento sea diferente al átomo de otro elemento. Por ejemplo, todos los átomos del elemento oxígeno tienen 8 protones en su núcleo, en cambio los átomos del elemento nitrógeno N tienen 7 protones. El número de protones que posee un átomo se denomina número atómico y se representa con la letra Z. El número atómico Z indica la cantidad de protones que posee un átomo. Los átomos son neutros, es decir, poseen la misma cantidad de cargas positivas y negativas. El número de protones carga positiva y el número de electrones carga negativa, el número másico A, indica el peso del átomo, el cual está comprendido por protones y neutrones. Los electrones tienen masa despreciable el número de neutrones presentes en el átomo.
Solo debes despejar la ecuación anterior y restar al número másico el número atómico de protones. En la tabla periódica los elementos se pueden clasificar. Metales: litio, sodio, potasio, magnesio, calcio, aluminio, hierro, cobre, zinc, plata, oro, mercurio, plomo, estaño, níquel, cromo. No metales: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, selenio, flúor, cloro, bromo, yodo. Gases: hidrógeno, helio, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, cloro, argón, criptón, xenón, radón. Símbolos químicos. Cada elemento químico se representa por medio de abreviaturas llamadas símbolos químicos. Estas abreviaturas derivan de las primeras letras del nombre del elemento y están formadas por una o dos letras. La primera letra del símbolo se escribe con imprenta mayúscula, y la segunda, si la hay, con minúscula. En total la tabla tiene 7 periodos que están numerados de manera creciente de arriba hacia abajo, desde 1 a 7. Los metales son materia prima sólida, opaca, lustrosa y de mayor densidad. Tanto su punto de ebullición como de fusión son altos, conduciendo de manera adecuada la electricidad y el calor. Algunos de los ejemplos son la plata, el cobre o el oro. Los no metales son un elemento natural que no dispone de propiedades metálicas. Suelen estar en estado gaseoso o sólido, excepto el bromo que aparece en forma líquida. Salvo el yodo, no son lustrosos, pero sí buenos aislantes del calor y la electricidad. Características de los metales. Brillantes, casi todos plateados, aunque existen más colores. Sólidos dúctiles y maleables. Alta densidad, excepto el litio, sodio y potasio. A temperatura ambiente, estado sólido, excepto el mercurio. Conductores de la electricidad y el calor. En solución acuosa, forman cationes. Pocos electrones en sus capas externas. Características de los no metales. No tienen lustre. No son dúctiles ni maleables. Sólidos frágiles. Menos densos que el agua. A temperatura ambiente pueden encontrarse en estado gaseoso, líquido o sólido. Malos conductores de la electricidad y el calor. En solución acuosa forman aniones. 4 o más electrones en las capas externas. La mayor parte del átomo es espacio vacío en donde los electrones se mueven libremente, lo que significa que poseen energía. Pero no todos tienen la misma energía, sino que se van agrupando en diferentes niveles energéticos. En los átomos solo hay electrones en los niveles energéticos disponibles y la energía total, tanto cinética como potencial, de un electrón cambia conforme se mueve de un nivel a otro dentro del átomo. Los electrones se ubican en un átomo de tal manera que les corresponda el menor valor de energía posible, es decir, comenzando desde los niveles que se encuentran más cerca del núcleo. Estos son los 118 elementos de la tabla periódica, ordenados por número atómico. Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo, criptón, rubidio, estroncio, itrio, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio, indio, estaño, antimonio, telurio, yodo, xenón, cesio, bario, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio,
Iterbio. Lutecio. Hafnio. Tantalio. Wolframio. Renio. Osmio. Iridio. Platino. Oro. Mercurio. Talio. Plomo. Bismuto. Polonio. Astato. Radón. Francio. Radio. Actinio. Torio. Protactinio. Uranio. Neptunio. Plutonio. Americio. Curio. Berkelio. Californio. Einsteinio. Fermio. Mendelevio. Novelio. Laurencio. Rutherfordio. Dubnio. Seaborgio. Asio. Meitnerio. Darmstadtio. Roentgenio. Copernicio. Nionio. Flerovio. Moscovio. Livermorio. Tenesino. Oganesón. Orbitales atómicos híbridos. Las siguientes ideas son importantes para comprender la hibridación. Los orbitales híbridos no existen en átomos aislados. Se forman únicamente en átomos unidos covalentemente. Los orbitales híbridos tienen formas y orientaciones muy diferentes a las de los orbitales atómicos en átomos aislados. Un conjunto de orbitales híbridos se genera mediante la combinación de orbitales atómicos. El número de orbitales híbridos en un conjunto es igual al número de orbitales atómicos que se combinaron para producir dicho conjunto. Todos los orbitales de un conjunto de orbitales híbridos son equivalentes en forma y energía. El tipo de orbitales híbridos que se forman en un átomo enlazado depende de la geometría de sus pares de electrones, tal como predice la teoría Cepra. Los orbitales híbridos se superponen directamente para formar enlaces. Los enlaces pi se forman a partir de interacciones laterales entre orbitales no hibridados. Un orbital es una expresión matemática, denominada función de onda, que describe las propiedades características de no más de 2 electrones en las proximidades de un núcleo atómico o de un sistema de núcleos, como en una molécula. Los orbitales atómicos se designan comúnmente mediante una combinación de números y letras que representan propiedades específicas de los electrones asociados con los orbitales, por ejemplo, 1s, 2p, 3d, 4f. Los números, llamados los números cuánticos principales, indican los niveles de energía, así como la distancia relativa al núcleo. En todos los niveles principales, excepto en los 2 primeros, hay un conjunto de 5 orbitales de I. En todos los niveles principales, excepto en los 3 primeros, un conjunto de 7 orbitales F, todos con orientaciones complejas. Gracias por escucharnos.